Venimos con la segunda parte del tema de hoy, la infección del COVID en los niños con la doctora Ana Navas. ¿Qué estamos haciendo para evitar la infección del COVID en nuestros hijos? Lo que los padres deben saber. Buenas tardes, licenciada Angiles Lozano. Nuevamente, muchas gracias por invitarme a este su programa, Buen Dato, que se transmite los lunes a viernes de 2 a 3 en esta emisora Éxtasis 97.7, destinado a temas de salud. Hoy continuaremos hablando acerca del tema la infección de la COVID-19 en niños, específicamente con la siguiente interrogante. ¿Qué estamos haciendo para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 o COVID-19 en nuestros hijos? Lo que los padres deben saber. Primera pregunta, ¿cómo se propaga el virus de la COVID-19 o del SARS-CoV-2? El virus se transmite con mayor riesgo por el contacto cercano directo a través de las secreciones respiratorias en espacios estrechos, es decir, cuando las personas están entre sí en un área menor de 2 metros, por las gotas respiratorias que una persona infectada que está enferma o infectada que no tiene síntomas puede expulsar cuando tosen, estornudan, cantan, gritan. También pueden contagiarse al tocar superficies recientemente contaminadas por el virus y luego llevarse las manos a los ojos, a la boca y a la nariz. Es importante tener en cuenta que otra forma de propagación del virus puede ocurrir en espacios o ambientes cerrados con insuficiente ventilación donde las personas se desenvuelven. Las secreciones respiratorias provocan enfermedad cuando son respiradas o inhaladas y se depositan en las membranas mucosas de la parte interna de la nariz, la boca y los ojos para luego llegar a todos los órganos, especialmente el pulmón. En las mujeres embarazadas, el virus se puede transmitir al niño a través de la placenta. Es lo que llamamos infección vertical. Otra forma es que el recién nacido se contagie a través de los cuidadores que estén infectados y que no tengan síntomas. Si el niño es amamantado por la madre que está positiva, no tiene peligro de contagiarse si la madre toma las medidas de protección para alimentar a su bebé con su leche materna. El virus de la COVID puede sobrevivir en una superficie durante varias horas. Segunda pregunta, ¿cómo puedo protegerme y proteger a los demás de la COVID-19, incluyendo a los niños? La mejor manera de prevenir el contagio y la enfermedad es evitar la exposición al virus, cumpliendo la norma sanitaria establecida por la Organización Mundial de la Salud y también mediante la vacunación de toda la población. Por ello es importante conocer las medidas para cumplirlas eficazmente, ya que son muy efectivas para desacelerar o eliminar la propagación del virus en una comunidad mientras estemos en pandemia. La norma sanitaria establece 4 acciones principales que deben ser realizadas por toda la población dependiendo del lugar donde nos encontremos y del riesgo al que estemos expuestos, según sea nuestra profesión. La responsabilidad es de todos. Se dice que de las acciones que tomen las personas con conciencia y responsabilidad para el cumplimiento de esta norma va a depender el número de casos en una comunidad o región y la persistencia de la pandemia. La norma sanitaria recomienda tomar en cuenta 1. Distanciamiento social o físico. 2. Uso adecuado del tapaboca. 3. Lavado correcto de las manos. Y 4. Cumplir la cuarentena o aislamiento según sea el caso. Desarrollaremos cada recomendación por separado. Tercera pregunta. ¿El distanciamiento social o físico debo cumplirlo solo en el trabajo o cuando estoy en casa, con los adultos? ¿También aplica para los niños? El distanciamiento físico-social, por ejemplo, en casa, consiste en mantener una distancia segura entre usted y otras personas que no viven en su hogar. Fuera de su domicilio, en cualquier lugar donde usted se encuentre, es necesario cumplir el distanciamiento social, incluso en el trabajo, en las labores educativas, supermercados y en otros sitios. Para poner en práctica el distanciamiento social, debes mantener una distancia de al menos 2 metros. Es más o menos un espacio aproximado de 2 brazos extendidos completamente. Con respecto a otras personas, tanto en espacios interiores como al aire libre. Es una medida efectiva de prevención recomendable que debe cumplirse cotidianamente y se debe cumplir en conjunto con las otras medidas recomendadas para reducir la propagación del virus. Siempre debe cumplirse resguardando a los niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas. Por tanto, es importante que los niños cumplan el distanciamiento social en cualquier lugar donde se encuentren, inclusive
cuando están reunidos con otros niños de diferentes hogares si se encontrasen fuera de sus casas. Pregunta número 4. ¿Qué consejos seguros de distanciamiento social o físico son recomendados? Son varios. Evite el contacto directo entre su casa, evite tener contacto estrecho con personas que estén enfermas, mantenga una distancia de 2 metros entre la persona enferma y otros miembros de su hogar, al alimentarse, al conversar y hacer otras actividades conjuntas. Infórmese correctamente de las condiciones de los sitios donde debe asistir antes de salir. Prepárese para el traslado. Evalúe opciones de distanciamiento social para trasladarse de manera segura cuando hace los mandados o se traslada hacia y desde su trabajo, sea a pie, en bicicleta, en transporte público, vehículos compartidos o taxis. Limite el contacto al hacer las diligencias. Visite únicamente los lugares donde venden los artículos básicos para el hogar, alimentos en los mercados, supermercados, farmacias. En persona si es absolutamente necesario. Mantenga una distancia de al menos 2 metros de otras personas mientras realiza la compra o hace la cola. No llevar niños a estos lugares. Los niños no deben exponerse al virus fuera de su casa. Opte por actividades sociales seguras. Ideal mantener el contacto social con amigos y familiares que no viven en su casa a través de videollamadas o videoconferencias. Tome siempre las medidas para protegerse si participa en actividades personales necesarias fuera de su casa, colocándose siempre además su tapaboca adecuado. Mantenga siempre la distancia en eventos y congregaciones. Lo más seguro es evitar ir a lugares y eventos concurridos donde puede resultar difícil mantener una distancia de al menos 2 metros. Mantenga distancia al hacer ejercicio. Evalúe si es necesario llevar a los niños a actividades deportivas como ir a caminar, andar en bicicleta por el vecindario, ir a piscinas u otro lugar seguro donde pueda mantener una distancia de al menos 2 metros entre usted y otros peatones, ciclistas y otros niños. Muchas personas tienen circunstancias o situaciones personales que le imponen retos a la hora de practicar el distanciamiento social para evitar la propagación o el contagio del virus. Por ejemplo, actuación con el niño, adolescente y el adulto mayor, familias que viven en espacios muy reducidos, familias que viven en una vivienda compartida, personas solas discapacitadas, hogares de cuidado diario para niños y adultos mayores, personas en situación de calle, personas en lugares de refugio, personas que están en las cárceles y grupos de personas en recintos universitarios y migrantes. En todos estos ambientes y escenarios no deben estar presentes los niños. Para cada situación mencionada existen unas normativas cuidando la salud de cada persona independientemente del escenario donde se encuentre. Pregunta número 5. Con respecto al uso adecuado del tapabocas, ¿todas las personas deben usar el mismo tipo de tapabocas? ¿Y los niños qué información tenemos? Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas hasta que desaparezca la pandemia. Actualmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es el uso universal de los tapabocas en todos los espacios públicos, abiertos y cerrados, asimismo en el hogar, ante la llegada de personas ajenas a nuestra casa y cuando tenemos un enfermo por COVID-19 con el fin de reducir el contagio y el riesgo de enfermedades transmitidas por personas aparentemente saludables o infectadas que están sin síntomas en el trabajo y también en la escuela. Al considerar la magnitud de la epidemia y la imposibilidad de mantener una cuarentena de forma indefinida, es importante identificar las estrategias de reducción del contagio en la comunidad que sumen a las acciones de la distancia social y al lavado correcto de las manos. El uso de tapabocas en forma correcta forma parte de estas estrategias, al proporcionar una barrera física que disminuye la dispersión del virus en personas asintomáticas. Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y también después de quitársela. Asegúrese de que le cubre bien la nariz, la boca y el mentón y que quede sellada bien su cara. Es importante resguardarla si la piensa reutilizar, si estamos hablando de los tapabocas de tela. Actualmente no se recomienda por la Organización Mundial de la Salud este tipo de tapabocas porque no son seguras para evitar el contagio. Sabemos que cuando inició la pandemia se agotaron los tapabocas quirúrgicos y la población optó por hacer los caseros ante esta escasez. Se recomienda mínimo las de 3 capas, ideal más de 5 capas, que incluyan un filtro.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud tiene publicado en su página web las recomendaciones de cómo realizar estos tipos de tapabocas caseros para uso domiciliario sin exposición a personas positivas o enfermas, y también en mi Instagram están publicadas estas recomendaciones del diseño del tapaboca casero seguro en ausencia de enfermedad o de contacto con enfermos en casa. También se dispone de los tapabocas llamados quirúrgicos, que no son completamente seguros ya que no sella eficientemente la cara. En caso de que solo disponga de este tipo, debes colocártelo doble mientras consigues el que te proteja suficientemente del contagio, sobre todo en este tipo de épocas en donde el repunte de los casos está realmente elevado, incluyendo los niños. Los tapabocas KN95 o los N95 son los que nos protegen por encima del 95%. Inicialmente fueron destinados solo para uso exclusivo del personal de salud y de las personas de elevado riesgo de contaminarse. Deben ser también utilizados por los pacientes positivos, enfermos y asintomáticos, y asimismo por sus familiares de contacto cercano, los cuales deben desecharse diariamente. Los niños deben protegerse también mediante los tapabocas. Se dice que a partir de los 4 años, y es muy importante instruir al niño para que evite tocarse insistentemente el tapabocas. Pregunta número 6. ¿Cómo debe ser el lavado de las manos y con qué frecuencia? Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Es de suma importancia que se lave antes de comer o preparar la comida, de tocarse la cara antes y después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de manipular su mascarilla, después de cambiar pañales, después de cuidar a una persona enferma con COVID, después de tocar animales o mascotas, después de tocar superficies que estén posiblemente contaminadas, y es importante que se apoye con videos educativos de la Organización Mundial de la Salud publicados en su página web o en internet. Si no dispone de agua y jabón en ese momento, use un desinfectante de manos que contenga alcohol en un 60 o 70%. Cubra la superficie, toda la superficie de las manos y frótelas hasta que las sienta secas. Evite tocarse la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. Esto incluye para los adultos, los niños, en el hogar y fuera del hogar. Pregunta número 6. ¿Es lo mismo la cuarentena que el aislamiento? No, no es lo mismo. La cuarentena en general significa la restricción voluntaria u obligatoria del desplazamiento de las personas que han estado expuestas a un potencial contagio. Esto generalmente en época de repuntes y que posiblemente estén contagiados, cuya finalidad es evitar la propagación del virus. Ahora, si estamos hablando de un caso específico o de una familia, la cuarentena está dirigida a esa persona que ha estado en contacto estrecho cercano con un paciente positivo que está enfermo o que esté positivo sin síntomas de la enfermedad y en quien se sospecha clínicamente de estar contagiado, lo cual amerita que se separe o limite sus actividades con el fin de prevenir la posible propagación mientras pasa el periodo de desarrollo de la enfermedad. Esta estrategia incluye tomar en cuenta a los niños para realizar la cuarentena y se debe garantizar la asistencia médica, el soporte psicológico y la alimentación y demás cuidados. Por otro lado, el aislamiento se refiere a la separación física de las personas contagiadas de aquellas que están sanas. Esta medida resulta efectiva cuando se ha hecho una detección temprana o un diagnóstico precoz de la enfermedad y se aísla a la persona infectada en un espacio específico, evitando el contacto con los demás. Incluye alimentarse aparte, realizar su higiene también separado y separar sus ropas y desechos. En conclusión, todos estos conceptos denotan medidas de contención eficaces para evitar la propagación de la enfermedad, la cual es altamente contagiosa. Sin embargo, la cuarentena se aplica ante la sospecha de que una persona o un grupo de personas están infectados, mientras que el aislamiento se da cuando ya se ha confirmado el diagnóstico del contagio y
se quiere proteger a las demás personas que conviven con ese ser. Pregunta número 8. ¿Cómo se puede mantener a los niños libres del contagio del COVID-19 en virtud de que los niños solo usan los tapabocas a partir de los 4 años? Estrategia que ha mostrado ser efectiva para contener el virus. Esto es una pregunta muy importante y es como resumiendo todo lo que hemos hablado en los segmentos anteriores. Hay que tener en cuenta algunas premisas. Cualquier persona infectada por el COVID-19 puede propagar la enfermedad incluso si no presenta síntomas. Los adultos infectados, sea que estén enfermos o asintomáticos, deben cumplir la norma sanitaria para evitar propagar el virus dentro del hogar y en la comunidad. El aislamiento, si la persona está contagiada, lavado de manos, distanciamiento social siempre mínimo de 2 metros y el uso correcto del tapaboca. Usar N95 o KN95, el cual debe desecharse todos los días, e higiene de todos los ambientes. Deben usar una habitación y un baño separado por los miembros del hogar que estén enfermos. El niño debe realizar la cuarentena en sospecha de estar contagiado. Debe evitar visitar a otros niños, a los abuelos. El tapaboca debe cubrirle la nariz y la boca y evitar tocarse con las manos después de haberse contagiado al tocar superficies. Enseñar al niño en la importancia del cumplimiento de la norma sanitaria que incluye el lavado de manos en forma adecuada, realizar la cuarentena quedándose en casa, no recibir visitas y si alguien llega a casa cubrirse con el tapaboca N95, cumplir con el distanciamiento físico mínimo 2 metros, no usar tapabocas con válvulas en ningún espacio físico, ni los de tela. En caso de que sea ese tipo el que disponen, deben cumplir los requisitos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por lo menos tener mínimo 5 capas o más y tener el filtro. Si todos estamos sanos, se debe cumplir la norma sanitaria. Pregunta número 9. Se han detectado diferentes variantes del virus de la COVID-19. Actualmente, los niños y adolescentes se han visto cada vez más frecuentemente afectados y con enfermedad más severa y en periodos más cortos expresan la enfermedad después del contagio. Han pasado de asintomáticos a sintomáticos. ¿Estará esto relacionado con alguna variante en específico? Esta pregunta tiene varios puntos que considerarse. Los más importantes. Antes no se pensaba frecuentemente en el diagnóstico de infección por virus del SARS-CoV-2 en los niños durante la consulta en sala de urgencias y en el hogar ante un niño con síntomas inespecíficos y leves debido a los reportes de los científicos al inicio de la pandemia, que los niños no se enfermaban y que la enfermedad en la mayoría de los casos era leve o asintomática y porque además no se estudiaban a los niños que eran los contactos de los enfermos. Incluso en la actualidad tenemos la misma realidad, no se hace el protocolo de estudiarlos como un contacto cercano de un adulto positivo enfermo o asintomático o de un niño enfermo si el contacto niño está asintomático. Tal es el punto en nuestra comunidad que las recomendaciones de estudiarlos antes de que aparezcan las complicaciones en los enfermos leves o asintomáticos es rechazado por la familia e incluso con algunos miembros del equipo de la salud. En diciembre del 2020, en Reino Unido se reportó una nueva variante del virus SARS-CoV-2 denominado variante alfa, con mayor capacidad de transmisión que las otras variantes para ese momento y que afectaba en mayor proporción a los menores de 20 años, con un importante impacto en la respuesta del cuerpo ante la exposición del virus y lo que es peor aún, está relacionado con las fallas en los resultados en las actuales pruebas diagnósticas, lo cual es muy peligroso ya que las personas, incluyendo el personal de salud, al evaluar los resultados como negativos, se confían aun cuando el paciente cursa con síntomas sugerentes de estar infectados por el virus de la COVID-19. Deciden los pacientes no cumplir la norma sanitaria, ni mucho menos el tratamiento, lo cual hace más difícil el control del número de casos dentro de una comunidad. El artículo científico plantea además la necesidad de la implementación urgente de la vacunación en toda la población, incluyendo los niños. Han aparecido diferentes variantes. En la actualidad, la variante Delta es la más transmisible para los niños. Un análisis de salud pública en Inglaterra demostró que se asocia hasta en un 60% una mayor transmisibilidad en comparación con la variante alfa. La evidencia científica revela que la variante alfa es hasta un 50% más transmisible que la cepa original del SARS-CoV-2 cuando se detectó en China. Estos datos demuestran que la variante Delta puede propagarse e infectar con mayor facilidad
que las variantes anteriores a las poblaciones más jóvenes. Por ejemplo, Israel fue uno de los pioneros y primeros países en eliminar las importantes restricciones como el uso de la mascarilla tras una campaña de vacunación masiva, efectiva, rápida contra la COVID-19. Sin embargo, podemos ver el 21 de junio que la mitad de las 125 infecciones registradas en todo el país se produjeron en niños y más del 70% de estas estaban causadas por la variante Delta. El problema reside en que un mayor número de casos de COVID entre la población infantil y adolescente puede incrementar las infecciones entre la población adulta que no está vacunada o que no ha completado la pauta de inmunización. En Venezuela podemos decir que por los comportamientos clínicos de los pacientes posiblemente esté circulando esta variante, por lo que la mejor manera de evitar el contagio de los niños que incide en el número de casos de los adultos es siguiendo la norma sanitaria, acudir tempranamente al médico ante síntomas, estudio de los niños contacto cercano prolongado con un positivo enfermo o asintomático niño o adulto y educación a toda la comunidad. También deben realizarse pruebas luego del análisis de la evolución de la enfermedad para que la interpretación no nos lleve a realizar diagnósticos erróneos que pongan en peligro la vida de las personas. Pregunta número 10. Si mi hijo sufrió del virus de la COVID-19, ¿debo llevarlo para seguimiento y evaluación siguiente? ¿Dónde lo llevo? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque tradicionalmente se atiende al paciente ambulatorio o en consulta u hospitalizado en la fase aguda de la enfermedad de esta infección del virus de la COVID-19 en los niños. Sin embargo, debemos saber que los niños deben tener un seguimiento en cuanto a la parte nutricional, neumonológica y cardiología y evaluación psicológica, porque sabemos que esta enfermedad no compete a un solo médico, sino es una enfermedad donde un equipo multidisciplinario trabajará para recuperar la calidad de vida y el confort y la plenitud de salud en ese niño y en el grupo familiar. Y para finalizar, quisiera agradecer a la licenciada Lozano por esta interesante entrevista que me ha permitido aclarar a nuestra comunidad algunos interrogantes sobre la COVID-19 en niños. Estaremos atentos y a sus gratas órdenes ante dudas que puedan surgir con respecto al tema, ya que estamos ante un elevado número de casos de pacientes pediátricos en estos momentos. Pueden contactarme a los números 0414-704-8775 o al 0424-777-4244 y al teléfono local 0276-346-7767 o al 3490-605, que con todo gusto les asistiré. Y también me pueden seguir en Instagram, @infoneumopedtáchira, infoneumopedtáchira. La prioridad, de acuerdo a lo expresado por la doctora Ana Navas, es seguir la norma sanitaria, acudir al médico como personas responsables para evitar la propagación del virus en la comunidad y seguir la cuarentena o aislamiento según sea el caso, con el fin de lograr un diagnóstico y seguimiento de la enfermedad correcto y temprano, aunque lo más importante es prevenir y más en estos momentos con la variable Delta, que es de mayor contagio. El agradecimiento es mutuo, doctora. Ha sido muy amable en dedicarnos parte de su valioso tiempo para hacer posible la entrevista en forma diferida sobre la interrogante que estamos haciendo para evitar la infección del COVID en nuestros hijos, lo que los padres deben saber. Recuerden que pueden contactar a la doctora Ana Navas a través del 0414-704-8775 o al 0276-346-7767, 349-0605 o al personal 0424-777-4244. En Instagram @infoneumopedtáchira. Ella atiende de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. en la Policlínica Táchira. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, una palabra amarga puede crear odio, mientras que una palabra agradable puede iluminar el día. Hermosa tarde, que Dios nos bendiga.